La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia, este programa especial del día de hoy, en que vienen nuestros jóvenes y les vamos escuchando un poco los proyectos también en la propia vida, cómo uno va superándose y cómo también esas cualidades, riquezas, incluso nuestras propias limitaciones no nos pueden dejar de realizarnos como personas. Eso es lo más lindo. Y lo excelente es que siempre existen también personas que ayudan, nos pasan la mano para que nosotros podamos hacer el bien, para que nos realicemos. En primer lugar están nuestros padres, ¿verdad? Pero luego están también los educadores. Hoy en este domingo aquí le damos la bienvenida a un grupo muy especial. Bienvenidos aquí a nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Vamos a presentar primero a nuestros súper invitados especiales. Vamos a comenzar con las damas. Contigo, niña, presentate un poco, contame tu nombre, de dónde sos, cuántos hermanos son y todo eso. Soy Sandra Milagros Orrego, del barrio Asunción, casi Carandalpú. ¿Y cuántos hermanos son ustedes, Sandra? Somos 5 hermanos. 5 hermanos. A ver, Sí. vos si te acordás todo. ¿Vos qué número sos? ¿La última, la primera? ¿Qué sos? La última. La última de todas. La que tiene 20 años. 20 años tenés vos entonces. Soy la mayor de todos. ¿Y cómo la mayor si sos la última? ¿Cómo va esa, Sandra? A Por ver. tener 20 años. Ah, o sea que ya está mayor de edad. Soy la mayor de edad de todos porque tengo una hermana que tiene 18. Ah, sí. Después. Después tengo un hermano que tiene 25. 25. Y Después. la de 27. 27. Ya. 4 ya me contaste. Sí. Y te faltó uno. ¿Quién te faltó? ¿Eh? Y mis padres, por A tus supuesto, padres. que son los dos. ¿Cómo se llama? A ver, ¿tu papá cómo Mi se llama? papá ¿Tu se mamá? llama Carlos Alberto Ramírez. Sí. Dirige una empresa llamada CR. Sí. ¿Y tu Mi mamá? mamá es modista. Ah, mira qué bien. Es modista, tiene también 5 profesiones, que es el masaje, Ah, que mira, sería la qué parte de lindo. fisioterapia, Sí. la manicura, la cosmetología y todo eso. Mira qué bien, che. A la cuenta, y vos te acordás bien, che, todo lo que hace tu mamá. Sí. Bueno, vamos a presentar ahora al segundo aquí que está, este joven que está aquí a mi lado. Bueno, ¿cómo te llamas? Vos también me vas a contar todo, tu familia, tu nombre, tu mamá, tu papá. Bueno, yo me llamo Oliver Jesús Acosta Fernández, tengo 20 años y soy del barrio pequeño de Villa Elisa. De Villa Lisa. Sí. Ah, mira un poco. Tengo hermanos pero están en Villa Elisa y es con mi abuela, Ah, vive con tu abuela. Y vos 20 años ya tenés. ¿Y vos qué sos? ¿El mayor o el menor? el menor. El menor, el más chico entonces. Sí. Ya. ¿Y vos qué sos? ¿Vos no podés ver o qué es tu limitación? No puedo ver, No podés ver, no podés ver. Desde chiquitito ya, desde que naciste. así. Desde tu nacimiento. Bueno, y ahora lo importante es que ustedes están, ¿verdad?, en una escuela. Eso es lo importante, ¿verdad?, para que... En una escuela donde, por cierto, fomentan la inclusión, algo que es importante para todos, porque las personas que no nos conocen dicen que no podemos encajar en una escuela por el hecho de que tenemos discapacidades que nos limitan mucho a encajar en una escuela normal. Claro, claro. Así Pero con otros chicos. gracias a Dios existe esta escuela donde nos aceptan por más que tengamos discapacidades, porque eso es lo que tienen que fomentar en la escuela, Claro, claro. la inclusión. Muy bien, Sandra. Bueno, y aquí le tenemos también a la directora. Ya te presento luego así como la directora, ¿verdad? Y así nos decía un poco tu nombre
y nos explicas un poco lo que estos chicos están haciendo con ustedes y cómo están trabajando. Muy bien, muy buenas tardes. Es un placer compartir esta tarde maravillosa en compañía de estos jóvenes sobresalientes y de usted, padre, por supuesto, muy agradecida en nombre de la comunidad educativa de la Escuela Don Luis Braille. Bueno, esta escuela tiene 15 años de habilitación, es una escuela del Estado, pública, oficial, dependemos de la Dirección General de Educación Inclusiva, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias. Soy la directora, mi nombre es María Silvia Salcedo y bueno, esta escuela funciona en ambos turnos, mañana y tarde, tenemos aproximadamente 70 alumnos, a la tarde van los jóvenes, donde llevamos a cabo talleres con las diferentes docentes. El plantel docente lo componen profesionales permanentemente capacitados, actualizados. Tenemos fonoaudióloga, psicóloga, estimuladora visual y bueno, las docentes de aula propiamente dicha que llevan las enseñanzas día a día. Y para eso, directora, todos los educadores tienen que capacitarse para poder trabajar con estos niños, con estos chicos. Sí, totalmente. Es una labor que permanente y constantemente tenemos que estar actualizándonos. Esta escuela es una escuela de apoyo a la inclusión. Cuando un chico tiene posibilidades o la familia tiene ganas o tiene deseo o por derecho, le corresponde por derecho la inclusión educativa, en una escuela regular, pero de repente no todos los niños están para estar en esa escuela regular donde se enseña a leer, escribir, sumar y restar. Llevamos a cabo otro tipo de inclusión, la inclusión social, recreativa, deportiva. No solamente nos centramos en lo que es en la escuela regular. Claro, claro. O sea, todo lo que significa entonces la relación entre las personas sería, ¿verdad? Así mismo, sí, totalmente. Con la familia llevamos a cabo un trabajo en equipo colaborativo familia, escuela, comunidad. Entonces, fortalecidos en ese equipo de trabajo, llevamos a cabo nuestras enseñanzas. ¿Qué? Bueno, entonces así le estamos recibiendo aquí a este grupo. Yo digo maravilloso por el esfuerzo. Primero, a usted, directora, gracias también por estar aquí, ¿verdad? Y hablar un poco de esta realidad que tal vez no siempre en los medios de comunicación se suelen dar a conocer. Sí. Que es muy importante. Cuando escuché lo ya que dijiste que hay 70 niños, que ustedes, solamente ustedes, quiere decir que hay muchísimos más, ¿verdad? Que tal vez no están llegando incluso a él. Sí, totalmente. Nosotros tenemos matriculado en el RUE, Registro Único del Estudiante, 70 alumnos aproximadamente. Pero muchos chicos están esperando estos espacios, estos medios informativos que llegan en todos los puntos del país. Entonces, como que sí pueden llegar a esta institución u otras instituciones, que ningún chico quede sin escuela, sin un centro de apoyo. Entonces, estamos abiertos siempre, la matriculación está abierta, claro, siempre para todos. Muy bien, así entonces, muchísimas gracias y nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Sé que soy la niña de tus ojos, la creación perfecta que has hecho en mí. Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor. Por eso con mi canto yo te alabaré. Porque
Porque me amas, porque me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Hiciste un corazón fuerte y sin miedo, mi Señor, para vencer gigantes como lo hizo David. Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor. Por eso con mi canto yo te alabaré. Porque me amas, porque me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Yo nací para adorarte, mi Señor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo con estos chicos que vienen aquí, con estos alumnos, la directora también que les acompaña y nos explica. Queremos comenzar un poco primero con los chicos que justamente tienen esta experiencia de inclusión, como ellos le llaman. Sandra, ¿qué es lo que más te gusta y lo que ustedes hacen allí en la escuela? Lo que más me gusta, aparte de ir a estudiar, aparte de ir a aprender las cosas que tengo que aprender día a día, es estar con mis compañeros, verles a ellos, estando conviviendo con ellos día a día, sabiendo bien que yo puedo convivir con ellos, pero no teniendo limitaciones y sabiendo bien que ellos van a estar ahí para mí. Claro, o sea, ahí están ustedes compartiendo todo lo que ustedes son. Sí, todo lo que sienten, nosotros lo que ustedes somos. gustan. Todo lo que... ¿Juegan también? Sí. Sí. Ya. Bueno, ¿y vos qué es lo que más te gusta a vos? Bueno, a mí me gusta el deporte. El deporte, sí. A ver, ¿qué deporte vos practicás? Yo practico ahora, voy practicando mi lanzamiento de pesca y porque en octubre voy a participar en una competencia muy importante en octubre, en la competencia de levantamiento de pesas.
de pesa, Sí. levantamiento de pesa. Sí. O sea que vos practicando, musculazo tenés entonces, ¿eh? Sí. Más o menos. Sí. ¿Y de cuándo comenzaste a practicar eso? Desde final de febrero, marzo, por ahí, empecé a practicar los ejercicios de pesa. Ya. En el patín hace 5 años voy practicando. Así. ¿Y dónde va a ser ese concurso en octubre? La competencia va a ser en Asunción, Paraguay. La competencia latinoamericana. Ah, latinoamericano. Ah, van a venir entonces de todos los países. Van a venir todos los ¿Y vas países. a representar a quién? ¿A todo el Paraguay o a tu institución? ¿Cómo hacen eso? Yo a representar, obviamente, a Paraguay, al Paraguay y voy a representar a Paraguay. ¿Y otros compañeros tuyos también van a participar contigo del Paraguay o no? Digo, bueno, ¿O vos sos el único? ¿O Yo- hay otros compañeros? yo soy el único persona con discapacidad visual que voy a participar de esto. Ah, Por ya, ya. primera vez voy a participar de esto. Ah, sí, sí, sí. Vos por primera vez entonces, con esta discapacidad visual entonces, Sí. ya. Y los otros que van a participar también son como vos también, ¿verdad? Todos son del mismo, vamos a decirles, ¿cómo le dicen directora de eso? Con otras discapacidades. Ah, con otras diferentes. Con otras Ah, ya, ya. discapacidades. O sea, no hace falta que todos sean como él. No, con Ah, varias ya. discapacidades, discapacidad intelectual, Ah, en el caso de Oliver con discapacidad visual y es el primer joven que va a representar al país desde Olimpiadas Especiales. así se llama. Es Olimpiadas ya. Especiales. Y eso va a ser aquí en Asunción. En Asunción. Octubre me estaba sí, diciendo, en octubre, sí, los cuartos juegos latinoamericanos. Entonces creo que va a ser una gran fiesta deportiva en la cual Olimpiadas Especiales, bueno, va a dar todo. ¿Quiénes pueden participar, directora, en esto? O sea, participar en el sentido de ir a ver o... Y ¿Cómo hacen? Olimpiadas Especiales seleccionan, eligen los mejores atletas a nivel país. Entonces esos son los que van a representar en las distintas modalidades al Paraguay. Ya. Bueno, esos son los participantes en cuanto que ellos son los que Van a competir. van a competir. Y nosotros, digo, o sea, la gente, porque esto, Jóvenes para los Jóvenes, está viendo mucha gente, por ahí muchos de ellos también se entusiasman para ir a acompañar a nuestros chicos. Sí, yo creo que acercándose a la fecha, todos los medios masivos de comunicación van a estar poniendo a disposición del país el lugar, la fecha, Ah, ya. y yo creo que va a ser una gran fiesta en la que nadie puede faltar, Claro, para acompañarles. totalmente. Bueno, ahora yo quería preguntarle justamente, directora, ¿cómo ustedes organizan, sobre todo planifican la enseñanza y el acompañamiento de estos chicos? Que no debe ser fácil, seguramente que tienen que primero conocer cuál es su discapacidad, su situación y después ayudarles a ir creciendo. Sí, totalmente. La escuela nace ante la necesidad de contar con un centro que dé respuestas educativas a raíz de un grupo de padres, madres y docentes. Y es así como el Ministerio habilita esta institución para dar respuestas educativas a estudiantes con discapacidad múltiple. Entonces, hace 15 años recién se empieza a hablar de lo que es la discapacidad múltiple a nivel país, con el nacimiento de esta institución. Bueno, esta institución, el programa, el currículum, siempre nos guiamos del programa nacional que el Ministerio de Educación lanza. Los currículum, y lo que nosotros hacemos es adecuar esos contenidos, esas unidades didácticas, esas actividades, de acuerdo a las necesidades, fortalezas y habilidades de cada chico. De cada chico, tienen que conocerlo, ¿verdad? El programa está centrado en la persona desde un enfoque, de una metodología ecológico-funcional. Por ejemplo, por darle un ejemplo, damos matemática, comunicación sociales, pero en forma real, natural, en forma bien específica y que tenga significado para cada estudiante. Por ejemplo, con la elaboración de una comida sencilla, estamos dando matemáticas, salud, comunicación, sociales, todas las áreas en forma integrada. Claro. Qué interesante, eso debe ser bien difícil también de acuerdo a los niños que van apareciendo. Y sí. Por ejemplo, los chicos, aquí le tenemos a Oliver, por ejemplo, que es con respecto a la discapacidad visual. Yo, por ejemplo, aquí veo que Oliver también trae un bastón.
Sí, tenemos chicos que, como Oliver, con una discapacidad visual, ceguera total, usa el bastón blanco. En el caso de Sandra, que es una estudiante con baja visión, usa el bastón verde. Ahora, Sandra, ¿no trajiste vos tu bastón verde? Tu camiseta verde es lo que trajiste. Sí, con el uniforme de la institución verde. Ah, también. Sí, ustedes, sí. ¿Ustedes bien ecológicos son ustedes? Sí, totalmente, ecológico funcional. Y el bastón rojo y blanco, que es el bastón que le identifica a la persona con sordo-ceguera. Justamente nosotros estamos iniciando una campaña global de la sordo-ceguera y discapacidad múltiple de la mano de unas profesoras argentinas de la Deaf Blind Internacional, como para difundir un poquito lo que es la educación, la comunicación de las personas con sordo-ceguera y discapacidad múltiple. Claro, y tiene que ser bien práctica entonces, ¿verdad? Totalmente, claro. El bastón, cómo utilizar. Sí, están las técnicas, la materia sería orientación y movilidad, y el uso del bastón, que tenemos maestras totalmente especializadas en el abordaje de esas enseñanzas. ¿Y cómo ustedes evalúan un poco después al concluir, digamos, todo el proyecto de educación con los chicos? ¿Cuántos años tienen que estar y resulta verdaderamente esa educación ellos después pueden salir y valerse por sí mismos? Sí, por eso justamente desde hace como 2 años hemos adaptado un poquito el currículum con los jóvenes. Entonces llevamos a cabo el programa de transición a la vida adulta. Entonces las profes encargadas de un grupo de jóvenes presentan mini proyectos, por ejemplo, de jardinería, de cocina, de manualidades, de elaboración de productos, como para darles esas herramientas, esas habilidades, ese entrenamiento, para que el día de mañana estos jóvenes sean útiles, primero a sí mismos, a la familia y a la sociedad. Que, bueno, muy bien, así entonces estamos conversando con los que integran esta escuela Luis Braille, así Don Luis Braille. Don Luis Braille. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en familia. Puedes ver todo mi ser, el anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí.
para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, seguimos nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y estamos ahora, se integra a nuestro grupo una de las mamás. Bueno, así que queremos conocer un poco tu nombre, mamá de quién sos, cuántos hijos tenés y sobre todo cómo también ustedes acompañan en este lindo proyecto de la educación de sus hijos, ¿verdad? Que así le llamamos la escuela inclusiva. Y de las tareas y actividades que ustedes realizan en la educación y continuidad también de lo que ellos van aprendiendo en la escuela. Bienvenida a Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muchas gracias, padre. Yo me llamo Sonia Fernández, soy la mamá de Oliver. Oliver, entonces, aquí el mimado que está aquí contigo, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Él es hijo menor. ¿Cuántos hijos tenemos? Tengo 2 hijos, varones. Y él es de nacimiento ciego. Sí, es prematuro. Ah, prematuro. Sí, ya. Qué bien. Bueno, ¿y cómo ustedes conocieron esta escuela? Bueno, primero cuando los doctores te dicen, te dan la noticia, pues es difícil, pero me enviaron en la escuela Santa Lucía en esa época, donde es para chicos con ceguera, una escuela. Y después conocimos a la directora y ahí luchamos para lograr este sueño que se hizo realidad, que es la escuela Don Luis Braille. Porque no es fácil ingresar ahí. No, fue en Santa Lucía, fue un centro de apoyo y lo que nosotros soñábamos era una escuela para nuestros hijos. Claro. Una escuela para que sea para los chicos con discapacidad múltiple. O sea, que puedan aprender verdaderamente. Claro, ¿verdad? O sea, que puedan aprender, sí. Porque hay, como dijo la directora, hay muchos chicos que no pueden incluirse. Hay muchos chicos que no... Sí, por más que duela, es la realidad. Y eso seguramente que a vos también como mamá te lleva mucho tiempo, ¿verdad? En el cuidarle a tu hijo. 20 años ya tiene tu hijo. Sí. Bueno, los logros de mi hijo son los logros de la familia. Porque sin el apoyo de la familia, ellos no son nada. Ellos no pueden lograr nada. La familia es la base principal para lograr con ellos lo que él está logrando ahora. Porque ¿quién iba a pensar que mi hijo iba a ser patinador? Ahora está haciendo levantamiento de potencia, se va al gimnasio. Él se va al gimnasio todos los días, de 6 de la mañana hasta 7:20. Y también viene a la escuela. Y en la escuela aprende muchísimo, aprendió muchísimo. Y aquí ustedes justamente trajeron algunas cositas que me estaban diciendo que es de la robótica. Sí. ¿Qué es esto? ¿Usted conoce algo? ¿Le acompaña también con esto? Claro, sí. Porque dice que ellos son chicos 10, dice ahí en la escuela Luis Braille. Sí, ellos... esto empezó, la robótica empezó con un profesor que quiso trabajar con personas con discapacidad
Y así empezó que se fueron en la escuela. Ahí, por ejemplo, tenemos una mano. Esa mano. Vamos a ver un poco de nuevo. ¿Eso qué es ahí? Veo que es una mano que parece que tiene cables. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, esa mano ellos hicieron para, como por ejemplo, una persona que pierde la movilidad de la mano. Es como un tipo de... Es como una prótesis de la mano. Exactamente. Ah, Entonces, para hacer una movilidad y tener así como una referencia para... Entiendo. O sea que son de estudio, digamos. Exactamente. Después, ¿qué más veo? Ahí como un vaso. Ese es un... ¿Cómo se llama, Sandra? Es un robot pintor. Sí, un robot pintor que le pones la hoja y... A través de la hoja va Son pintando. como tres pilotos, ¿verdad? Sí, y pinta. Van pintando. Va Sí. pintando. Y eso después la próxima tenemos que hacer funcionar, entonces. Sí, ahora no hacemos... Ahora trajimos una pendepila y ginara. No, eso. Es que vinimos recién de Colombia, ellos vinieron recién de No me Colombia. diga. A ver. ¿cómo Ellos- es eso? ellos fue- Explícanos ellos- ¿Qué pasó en Colombia? Bueno, ellos participaron acá en Paraguay en varias competencias de robótica, donde ganaron casi todas las competencias En robótica. en robótica, Robot. en robótica inclusiva, y se ganaron una acreditación para Colombia para participar en robótica internacional. Sí. Y ahí ellos ganaron otra acreditación para Brasil que va a ser este noviembre. A la cuenta. Ustedes eso no me contaron ahí, Sandra y Oliver. Parece que son muy humildes ustedes, ¿verdad? ¿Qué pasó en Colombia, Sandra? En Colombia pasó que nosotros, por ejemplo, tenemos la posibilidad de poder demostrar lo que es la robótica inclusiva en este caso, Ya. porque nosotros dos somos como uno solo. O sea, si yo me caigo, Oliver me ayuda a levantarme y, o sea, yo dependo totalmente de él y él depende totalmente de mí. Ya. O sea, nosotros no podemos estar O sea, separados. trabajan juntos. Trabajamos En un equipo. juntos, En un equipo. como uno solo. Ya. Bueno, y vos, Oliver, ¿qué hiciste ahí? En Colombia, ahí expliqué a como evaluadores, a mucha gente, cómo es un robot, todo expliqué cuáles son, cómo funciona. Y ellos también llevaron lo suyo, los de Colombia. Los de Colombia también estaban los chicos con su robótica. Sí, Ellos también participaron. Ellos ¿Qué también. otros países participaron, Sandra? Ecuador, Ecuador, Así. México, y México. Colombia y Paraguay. Mira, Paraguay. pues. Los tres colegios de Paraguay se fueron a Tres colegios. Uno fue a Uruguay, otro del colegio de Taquiacá, de la cooperativa de Taquiacá, otro es de José Alonso. Mira un poco. Y ahora, Sandra, ustedes están preparándose para Brasil Para Brasil. y ya están Sí. aprendiendo portugués. ¿O no? No, ya no. Ya no. ¿Y Todavía vos, no. Oliver? ¿Sabes algo de portugués? Tudo bem, tenés que decirle. Tudo bem. Bueno. ¿Cómo es eso? yo lo que te quería decir Sí, es sí, que sí, ellos sí. son los primeros jóvenes con discapacidad que participaron en todos los eventos de robótica inclusiva. Son la primera persona. Y Aquí en Paraguay. Hasta en Colombia también. Ellos fueron admirados totalmente porque ellos no podían creer que ellos podían hacer. En serio. Sí, a mí me tocó viajar con ellos porque Me acompañaste. sí, no, y es duro, Ah, como sí. dice Oliver, para conseguir apoyo, pues acá en Paraguay es un poco difícil. ¿Y qué apoyo ustedes necesitaban en ese Y momento? necesitábamos pasaje, estadía completo. Ya. O Eh, sea que esto no está dentro del currículo, no es que la institución o el Estado, No, No. para nada, o para sea, nada. cada uno tiene que... Cada uno se procurar dio lo por suyo. sí. Ya. Bueno, entonces ustedes tienen que hacer más publicidad aquí a través de Ñandeyara Ñe'e y a través de Jóvenes para los Jóvenes. Pues yo sé que aquí hay muchísima gente buena que quieren ayudar y que trabajan también, ¿verdad? Y quieren dar, como decimos nosotros, su diezmo para ayudar a estos chicos también, a los hijos de ustedes. Bueno, volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, seguimos nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia y estamos con este grupo, hoy con la mamá ya también aquí, que nos está explicando todo lo que significa el esfuerzo, la lucha, el empeño. Y nosotros ya prácticamente estamos casi llegando, ¿verdad?, al fin en esta cuarta presentación que tenemos de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y queremos escuchar el mensaje ciertamente de estos jóvenes también. Vamos a comenzar contigo, Sandra. ¿Qué vos le querés decir así en general a los otros jóvenes, a los otros chicos, incluso a los papás, a las mamás también? Que ellos, por ejemplo, no se extralimiten, que sigan, que sepan que cuentan con el apoyo, cuentan con todo y que nosotros, tal y como ellos quieren seguir, nosotros queremos seguir y que sigan adelante con lo que quieren. Claro. Que sigan sus sueños y que no se extralimiten, que no se pongan obstáculos de ellos mismos. Qué espectacular, ¿cierto? O sea que se puede llegar, ¿verdad? Que se puede llegar. Aún con ciertas limitaciones, sin embargo, hay aún- otras que se Aún pueden con desarrollar. ciertas limitaciones, pero se puede. Y vos, Oliver, ¿qué le querés decir a la gente, a los jóvenes, a los mayores? A los jóvenes no tengan miedo. Hay que facilitar la robótica. Los jóvenes, a pesar de la discapacidad que nosotros tenemos, igual nosotros podemos. Y a los jóvenes no tengan miedo. A veces hay que facilitar la robótica. Y que sigan adelante. Porque si no podemos, y si después no podemos hacerla, por ejemplo, hacer, limpiar, lavar la ropa, el robot no puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Por eso les decimos a los jóvenes que por favor, en la robótica, por favor, que participen, porque la robótica es muy importante. Y a los padres, a la mamá y Que apoyen. que le apoyen a sus hijos, porque la robótica es muy importante. Que no se cansen de decirle a los hijos, sigan con lo que quieren, que sigan con los sueños que tienen y que no se extralimiten por lo que tengan que hacer. Claro. Que aunque los padres digan, no, esto cuesta, pero para los jóvenes no cuesta, porque ellos se tienen que mucha poner... energía, Ellos vida. se tienen que poner sus propios límites y que esa energía que tienen, que gasten en eso, que gasten en estudiar lo que a ellos les guste y que no se pongan límites. Qué bien, te agradezco mucho, Sandra y Oliver. Y vos, querida mamá, a ver, a otras que seguramente que también tienen algunas dificultades así en la familia, vos que le acompañaste, y vos sigues acompañando por todas partes, veo que te fuiste a Colombia, ahora te vas allá a Brasil, y así acompañando a tu hijo por ese gran amor, porque lleguen también ellos a realizarse. Bueno, yo como mamá digo que tienen que apoyar y luchar a la par con sus hijos, porque sin nosotros ellos no son nada, ellos no pueden lograr nada. Y a las autoridades les digo que esto fue muy importante a nivel internacional, fue maravillado por los otros países que inclusive les invitaron a los jóvenes para que se vayan a Ecuador, a México, inclusive para demostrarle a los otros que ellos pueden, que la discapacidad no tiene límites, que ellos pueden lograr. Y todos los rubros así para la educación, ¿tienen todo usted ahí en la institución? No. ¿O faltan más medios? Porque en nuestro colegio de educación muchas veces no contamos con todo esto. No, ahora mismo necesitamos un profesor de robótica para continuar
No tienen profesor robótico. No tenemos. Ya. Y además también... ¿Y eso de quién depende? O sea, ¿quién es el que va a tener que nombrar, por ejemplo, un profesor de y robot? el ministro de Educación. O sea, del ministerio. Dependemos del ministerio para eso. O ustedes tienen que pagar y hacer empanadita por ahí, vender. Y eso hicimos. Eso hicieron. Antes, pero ahora ya. Ahora ya no se porque esto es caro, la robótica es muy cara ¿para qué mentir? Claro. Es caro para... Claro. Y bueno, esperemos que entonces ellos, no sé si el ministro debe estar viendo, o algunos también del ministerio, o cualquiera nomás que trabaja por ahí, que le hagan llegar que son amigos, porque aquí uno mueve por amigos también. Exactamente. Esa es la realidad también. Entonces, si tienen algún teléfono, les pasan esto está todo después en Jóvenes para los Jóvenes en Familia, está en YouTube, pásenle el link, como se dice. Entonces, a mí, que se compadezcan un poco. Nuestro ministro no se le dice lo país. Me parece que a veces seminarista lo va a ver un poco si pone entonces ahí su caridad, su amor, ¿verdad? Por la gente, como Jesús. Bueno, entonces, queridos amigos, así estamos. Nosotros hemos escuchado estos hermosos testimonios, ¿verdad? De estos jóvenes, de estos chicos que están luchando y que quieren también esa inclusión. Y somos nosotros, como decía la mamá. Sin nosotros, ellos no pueden nada, porque tienen limitaciones mucho mayores que nosotros, evidentemente. Nosotros concluimos también siempre con la palabra del Señor, y hoy Hechos de los Apóstoles capítulo 3 nos dice: Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Había un hombre paralítico de nacimiento, al que llevaban y ponían cada día en la puerta llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Al ver a Pedro y a Juan entrar, les pidió limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, junto con Juan, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y enseguida sus pies y sus tobillos se fortalecieron. De un salto se puso en pie y caminaba. Y bueno, qué interesante, ¿verdad?, esta palabra del Señor. Ciertamente la teología de este libro nos está enseñando y nos está diciendo que somos nosotros, que no es que le vamos a dar oro ni plata, porque eso no les va a hacer caminar a estos chicos, sino que verdaderamente el hecho de que estemos al lado de ellos dice que les pasó la mano. Eso es interesante. Siempre el gesto de pasar la mano significa humanidad. Necesitamos ser muy humanos, y en este sentido también hemos escuchado en el primer bloque, en el segundo también la directora que estaba aquí, todo el esfuerzo que están haciendo, y eso es hermosísimo. Sabemos que el Señor retribuye mucho, mucho más cuando nosotros lo hacemos en la caridad, en el amor. Lo hiciste por uno de mis hermanos, por uno de los más necesitados. Bueno, les agradezco a ustedes, queridos chicos. Sandra, Oliver, muchas gracias por venir aquí a compartir. Sigan siendo así, chicos, bien la parte robótica. Sí. ¿Se puede? Sí, Se puede. Sí, Bueno, se puede. y vos también, que vas ahora a competir a nivel internacional. Sí. Tenés que traernos el primer título paraguayo entonces, ¿verdad? Sí. Internacional. Bueno, muy bien, Oliver, qué linda. Y a vos, querida mamá, también, fuerza. Muchas gracias, y la padre. lucha también, un buen ejemplo para todas las otras mamás que educan siempre con amor y cariño a sus hijos. Y nos despedimos de ustedes hasta la próxima. Y que Dios les bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.